Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí el apóstol Pablo, después de escribir dos cartas a esta iglesia y dos cartas muy extensas, casi terminando la última carta, exhorta, anima a esta iglesia y les dice que examinen sus vidas, que prueben sus vidas si verdaderamente están en la fe. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida del apóstol Pablo, él vio muchos ejemplos, muchos casos, y también él hablaba de la vida cristiana como una carrera. ¿Recuerdan? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Él sabía que la vida como creyentes es como una lucha, es como una carrera donde hay obstáculos, donde hay pruebas, y en el medio de todo ese ámbito él veía también casos. Por ejemplo, quiero que vayamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, y este es el pasaje central, por favor, no lo pierdan. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. En la mañana de hoy vamos a ver 4 tipos de personas según este pasaje de Pablo a Timoteo. 4 tipos de personas. Por eso les decía en la introducción que el apóstol Pablo veía constantemente y vio muchos testimonios y muchas personas que se apartaron de la fe, otros que permanecían, otros que de pronto flaqueaban, en fin, y termina y concluye diciéndole a los hermanos de Corinto que examinen su vida, que estén pendientes de su vida. Por eso es que en ocasiones vemos sillas vacías, personas que ya no están con nosotros, pero también vemos que las sillas se vuelven a llenar de personas que quieren buscar al Señor. Entonces es una constante carrera. Primero, vamos a ver el primer personaje según este pasaje, Lucas. Lucas empezó bien y terminó ¿cómo? Vamos a ver qué dice la Escritura. Mire lo que dice ahí. En Colosenses, capítulo 4 y 14, vamos a leer varios pasajes, tal vez en varios de los puntos que tengo. De Colosenses, Filemón. Recuerden que Filipenses, Colosenses, Filemón son cartas ¿de dónde? Las llamadas cartas de la prisión. O sea, fueron escritas en la prisión. Y particularmente tienen algo, que es que sus años o su tiempo en que fue escrita fue muy corto. Por eso en Colosenses o en Filemón se hablan a veces de los mismos personajes, porque fueron casi en el mismo tiempo. Pero miren lo que dice Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado. Pablo, que escribió Colosenses, también le saluda allí. Aquí en este pasaje dice en el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Pero Pablo también, cuando escribió a los hermanos de Colosa, envía y saluda a los hermanos. Cuando escribe esa carta, saluda el médico amado. Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, Lucas estaba ahí con Pablo, que fue el que escribió la carta a Timoteo. ¿Me están siguiendo, hermanos? O sea, estaba ahí. Lucas empezó bien. Pero, hermanos, termina diciendo, solo Lucas está conmigo. Miren, en este tiempo, aproximadamente en el 64 después de Cristo, las fechas son aproximadas, hermanos. Hubo mucha persecución hacia el cristianismo por los emperadores romanos.
sobre todo Nerón. Mucha opresión, asesinaron a muchos cristianos. Recordemos quién era Lucas. Lucas, según la Biblia y según lo que acabamos de leer, médico, un médico de ese tiempo. Este médico podía tener dinero, es lo más obvio, por su profesión. Por ende, podía tener influencia no solo en el pueblo judío, sino también en el pueblo romano. Tenía influencias en las clases sociales altas. Y también nos dice que es colaborador. Lucas escribió el Evangelio de Lucas. No está incluido entre los 12, sabemos que no es así, ni Lucas ni Marcos, pero escribió el Evangelio de Lucas, uno de los evangelios más extensos. Y como si fuera poco, escribió el libro ¿de qué? De los Hechos. Y él indagó, investigó, buscó muchos detalles y todo lo que está escrito en el libro de los Hechos, que nos sirve bastante porque fue el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo y muchos hechos importantísimos. Les invito a que lo lean allí. Este hombre fue el que lo escribió. O sea, Lucas empezó bien y terminó bien. De hecho, miren, Lucas estuvo con Pablo en varias cosas y me gusta esa parte en Hechos 28. Vamos al libro, no pierdan el pasaje de Timoteo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 28. Hechos 28. Dice algo muy sencillo, pero muy importante. Versículo 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Polus. Aquí Lucas lo escribe a título propio. Dice, nos hicimos a la vela. O sea, él estaba con Pablo en este viaje. Él iba ahí. Eso es lo que quiero que nos quede claro. Fue un compañero de milicia. Fue una persona que estaba luchando. Fue una persona que acompañó a Pablo. Versículo 16. Ahí mismo. Cuando llegamos a Roma, él se incluye con el apóstol Pablo. Cuando llegamos, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Recuerdan? Cuando Pablo llegó preso a Roma, ahí este hombre iba con él, Lucas iba acompañándolo. Tremendo. Tremendo el trabajo de Lucas. Hermanos, ¿por qué Lucas lo hacía? Lucas, como le digo, él pudo tener dinero, pero lo rechazó. En sí, bueno, tenía para lo suyo, es lo más lógico, pero me explico. Él pudo tener su profesión como médico, adquirir su capital, ayudar de vez en cuando, no involucrarse mucho por su profesión, vivir una vida cómoda, pero no lo hizo. Mire, y el Señor tiene cuidado de sus hijos. Dice la Escritura, yo creo que lo sabemos. Hermanos, ¿cuántas veces azotaron a Pablo? Más de una ocasión, ¿cierto? Naufragios, en la cárcel, y él lo dice en muchos azotes, en ayunos, en esto, el libro de los Corintios, la carta a los Corintios, perdón, lo dice. Pero dice terminando aquí esta parte, solo Lucas está conmigo. Saben, el Señor tenía tanto cuidado de Lucas como de Pablo. Para un hombre que mantenía con la espalda lacerada, azotada, con heridas, con llagas, el Señor le envía a un médico para que le cuide, para que le guarde. Y lo mejor, un médico hermano, un médico cristiano. Solo Lucas está conmigo. Lucas empezó la carrera como cristiano y terminó la carrera como cristiano. Y este es uno de los hombres que debemos imitar como modelo humano, porque él ponía su mirada en Cristo. Esa fue la única forma de que Lucas se pudo mantener. Hermanos, no era fácil negarse al mundo. No era fácil sufrir por Cristo, no era fácil dejar sus comodidades por Cristo, no era fácil dejar su profesión por Cristo, pero él lo hizo. Y terminando, nuevamente vayamos allá a Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Termina diciendo Pablo. Solo Lucas, este hombre de Dios. Entonces, hermanos, qué bueno que imitemos este comportamiento. Qué bueno que pensemos, estos hombres se mantuvieron firmes. Primero, sí se puede. No podemos decir, no, es que hoy en día es más difícil que antes, hermanos, no. Son excusas. Sí se puede mantener firmes, hermanos. Hoy tenemos otra
otra especie de tribulaciones, tal vez otra especie de pruebas, otra especie de persecuciones, claro, por nuestra era, pero no es una excusa para abandonar la carrera como cristianos, si lo podemos llamar carrera. Qué bueno cuando el Señor escriba de nosotros, tal vez, o en nuestra historia como creyentes, que podamos terminar la carrera así como Lucas, con Pablo. Solo Lucas está conmigo. Amén. Lucas empezó bien y terminó bien, pero aquí se menciona otro personaje, Demas, que Demas empezó bien, pero ¿cómo terminó? Lo vamos a ver. Mire, Filemón 1:24. Filemón 1:24 nos habla de este hombre, Demas. ¿Conocían a Demas? ¿Han escuchado de Demas? Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Demas. Entonces, mire, terminando, Filemón, como saben, es un capítulo, es una carta personal muy corta del apóstol Pablo a Filemón, pero dice algo ahí interesantísimo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Cómo empezó Demas? Bien. Bien. Mis colaboradores. Entre esos colaboradores está Demas. Imagínense, si Pablo escribiera una carta de nosotros hacia otro lugar. Imagínense, hermano, que usted está al lado de Pablo y usted se tiene que viajar hacia otro país o hacia otro lugar. Y Pablo necesita una carta de recomendación. ¿Qué escribiría el apóstol Pablo de nosotros? ¿Qué escribiría el apóstol Pablo de usted, de mí? Bueno, solo lo sabemos nosotros o el Señor. El Señor, obviamente. Pero de demás, inicialmente se escribió como mis colaboradores. Vamos a ver un ejemplo de colaborador. Filipenses 2:25, y nuevamente le repito, no pierdan el pasaje de Timoteo. Carta a los Filipenses, queda un poco más atrás. Capítulo 2, verso 25. Dice así: mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo aquí nos habla de Epafrodito, otro colaborador. ¿Recuerdan cuando él estaba allí preso? Los hermanos de Filipos se dieron cuenta. Es más, él cuando estaba en Tesalónica enviaron un donativo a él, y también allá en Filipo, también allá cuando él estaba preso desde Filipos. Y en ese viaje, el hermano que le llevó esa ofrenda hasta allá casi se muere. ¿Cómo se llamaba ese hermano? Epafrodito. Y Pablo oró: Señor, concédale la vida a este hombre. Para que, imagínense, yo bien atribulado y el compañero de milicia se va a morir, y Pablo orando y doblando, y el Señor tuvo misericordia, el Señor lo sanó, y Pablo le envía nuevamente a Epafrodito. ¿Y sabe qué decía Epafrodito? Epafrodito estaba más preocupado por las preocupaciones de los hermanos que aún por su mismo estado de salud. Tremendo hombre de Dios. Un ejemplo tremendo. Casi no se menciona en la Biblia, pero lo poquito que hizo, hermano, el nombre quedó registrado y las hazañas son eternas. Ahora, Pablo coloca a Demas prácticamente en la misma línea, un colaborador. Por ende, Demas era bautizado o no. ¿Estaba en la comunión o no? ¿Servía o no? Lo está diciendo el apóstol Pablo, uno de mis colaboradores. Tremendo hombre, al parecer. Colosenses 4:16 después nos dice algo más de Demas. Primero, ¿cómo es que lo decían Filemón? Mi colaborador, ¿no? Estaba dentro de los colaboradores. Colosenses 4:14. Pablo nuevamente, ya despidiéndose, menciona a Demas, pero dice así: os saluda el médico amado y Demas. ¿Sí vieron? ¿Sí entendieron cómo fue la despedida? Os saluda el médico amado y Demas. Ahí se empezó a notar el descenso, el declive, cómo Demas iba hacia abajo. Ya no le dijo mi colaborador. ¿Sí notaron? Como en Colosenses, como en Filemón. Tiempo después, cuando Pablo escribe Colosenses, ya dice Demas. Y terminando aquí, nuevamente, en el pasaje que hemos leído, Timoteo 4, dice así: procura venir pronto a verme,
porque Demas, ¿qué dice? Me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Sí ven cómo empezó la vida de Demas? Un colaborador, un servidor, una persona que se mostraba un fiel hijo de Dios. Después, solo Demas. Y por último, le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Demas se fue. ¿A dónde se fue? Según el pasaje, a Tesalónica. ¿Pero por qué se fue? ¿Cuál fue la razón por qué Demas desertó? Amando más este mundo. Hermanos, esa frase es una campana para la iglesia. Es una alerta para la iglesia. Es una alerta que nos debe estar sonando y debemos de tener presente, que no podemos descuidar, hermanos. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, ¿qué pasa con él? Se constituye enemigo de Dios. Pero ese hombre se fue amando el mundo. Mire, Demas no empezó a deslizarse de una vez, o sea, fue gradualmente. No sabemos qué pasó en la vida de Demas, no hay muchos detalles, sí, pero podemos recordar la parábola del sembrador. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan la segunda tierra en Pedregales? Que recibe la palabra con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y él está ahí, pero viene la prueba, viene el obstáculo. Y dice la escritura que salido el sol, se quema, no da fruto. ¿Pudo haber pasado eso en la vida de Demas? Sí, pudo haber. No lo sabemos, el Señor lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que Demas se fue, abandonó esto, abandonó el barco, abandonó la vida. Hermanos, que esto no nos pase. Eso es lo bonito de la palabra. Eso es lo hermoso, que ella nos reconviene, nos exhorta, nos anima, nos dice, mire, todavía falta camino. No es hora de que mire el mundo, porque si uno mira el mundo, tarde que temprano, la corriente de este mundo nos va a traer, nos va a seducir, vamos a caer y nos vamos a deslizar y podemos quedar como Demas. El Señor nos guarde, hermanos, que eso nunca nos pase. Lucas empezó ¿cómo? ¿Y cómo terminó? Ah, sí puede, ¿cierto? Demas, ¿cómo empezó? ¿Y cómo terminó? Mal. Que el Señor nos guarde. Tercero, Marcos. Ahí también nos habla de Marcos. Marcos fue como lo contrario. Marcos empezó mal, pero terminó bien. Hechos 13:13. No pierdan el pasaje. Vamos al libro de los Hechos. Libro histórico de los Hechos. 13:13. Dice aquí, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan de que se habla aquí no es Juan el Bautista, no es Juan el apóstol, es Juan Marcos. Ahorita lo vamos a ver en el otro pasaje. ¿Qué pasó? Iban en un viaje misionero, pero él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Juan Marcos? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se devolvió. Ahí mismo, Hechos 15:36, 40. Hechos 15:36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, o sea, ya había pasado un tiempo después de ese viaje, ya iban para el segundo viaje misionero, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sí ven? Entonces ahí estamos. Bernabé, Juan, llevemos a Marcos otra vez. ¿Cómo así? ¿Cuál? El que desertó la vez pasada, el que nos dejó botados. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogió a Silas
y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, bueno, vemos que el inicio de este hombre, Marcos, no fue tan bueno. ¿Por qué? Porque este hombre salió a la obra, empezó bien, con ánimo, vamos, hay un viaje misionero, yo voy, y llegan a cierto lugar. Podemos pensar, y lo más obvio, Marcos es uno de los más jóvenes entre ellos, y se devuelve, yo no, esto no es lo mío, tal vez yo no aguanto, no sé si se acordó de la casa, si le dio mamitis, no sé, no se sabe, no se dice qué, pero él decidió devolverse, dejar a los hermanos botados, por decirlo así. Esto Pablo no lo había olvidado. Tiempo después, Bernabé y Pablo otra vez charlando, vamos, miren, el Señor nos está llamando a la obra. Y Bernabé, claro, vamos con Marcos, ¿cómo? Y miren, hermanos, el carácter de estos hermanos. Tuvieron tal desacuerdo. Recuerden, de hecho, que aún Pablo tuvo un desacuerdo con Pedro allí en la carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Cuando Pedro veía que estaba con los hermanos y todo, pero cuando llegaban los judíos, él se retraía y se hacía con los judíos, ya con los gentiles no. Pablo vio la hipocresía, inmediatamente lo reprendió en público. Pablo era un hombre de carácter, se nota. Y en este caso le dice a Bernabé, no, se va a llevar con nosotros otra vez a este hombre. Miren, es peligroso, vuelve y nos deja botado. ¿Qué pasará con el testimonio? En fin, y hubo tal desacuerdo que no pudieron conciliar. Miren, Bernabé se fue con Marcos, Pablo con Silas. Cada uno cogió por su camino. Así empezó Marcos. No empezó como tan bien. Oiga, ¿a cuánto nos ha pasado así, hermanos? Miren, una vez hablaba con un joven. Él era creyente de niño. De esos que el papá es cristiano, el abuelo, tal vez, no sé si la familia toda, pero él sí es de niño. Y hasta el día de hoy se mantiene en la fe. Y él decía, no, yo admiro a ustedes, hermanos, que tuvieron una vida dura y el Señor los rescató y de esa vida terrible, trágica, ya sea de las drogas o del alcohol, o en fin, eso es de admirar, decía él. Y yo le dije, no, hermano, antes, para mi concepto, es de admirar a aquel joven, o aquella jovencita, o aquel niño, que se guardó sin mancha de este mundo, que prefirió seguir a los pasos del Señor. Tal vez, y qué bueno que no tengan que contar que estuvo en la cárcel, o que estuvo en la droga, o que estuvo en el alcohol. Gloria a Dios. Qué mejor que eso. Qué mejor que fue un valiente que desde muy niño siguió los pasos del maestro, con sus errores, con sus fallas, con sus caídas, como todo ser humano, pero que se mantuvo firme. Eso sí es de admirar. Algunos no. Empezamos la vida mal, tristemente. ¿Y por qué? Por cabezaduras, por no hacer caso a lo que dice Dios, al consejo de nuestros padres, que es como la voz de Dios aquí en la tierra. Y no lo hicimos. Después aprendimos a los golpes, lastimosamente, pero el Señor en su misericordia siempre tiene los brazos abiertos para una nueva oportunidad. En este caso, Marcos no dice que él estaba en el mundo, no, pero no empezó bien su carrera. Pero ¿qué pasa con Marcos más adelante? Bueno, pasa algo muy bonito. Colosenses 4:10. Nuevamente, ya acerquémonos otra vez al pasaje. Colosenses 4:10. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibidlo. Miren ahora, hermanos, el mismo Pablo que se puso bravo con Bernabé por su sobrino, que los había dejado botados, le dice, miren, ya Marcos cambió. Marcos le dio un giro a la vida. Marcos maduró. Marcos tomó la vida cristiana en serio. Ahorita está en los caminos del Señor como un fiel ministro de la palabra. El sobrino de Bernabé, el mismo apóstol Pablo, dándole crédito. Pero hay más.
Según a Filemón 1:24, también dice algo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya Marcos empezó como el ascenso, lo diferente a Demas. Reciban a Marcos. Ahora Marcos no solo está entre ellos, sino lo hace parte o habla de él como mi qué, mi colaborador. Pero sigue diciendo en 2 de Timoteo 4:11, donde estábamos leyendo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué alegría, hermano. El mismo apóstol Pablo, que estuvo disgustado por el comportamiento de este hombre que había empezado mal su carrera, ¿qué le dice a Timoteo? Timoteo, si ve a Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Es un servidor eficaz. Hermanos, si hemos empezado tal vez, que todos hemos empezado de una u otra forma la vida espiritual, algunas personas son muy notorias, son pocas, de verdad, que han empezado con una vida cristiana ascendente. Hablo con los hermanos, dando fruto, como se dice, como decimos nosotros, conectados. Grandes predicadores, sí, lo han hecho algunos, pero la mayoría empezamos con los fallos, empezamos tal vez flojos, inmaduros, como lo normal del ser humano. Es más, estamos llegando a una vida nueva. Pero qué bueno que al pasar del tiempo, alguien puede decir de nosotros, miren, saluda al hermano y coloque su nombre. Ese hermano me es útil para el ministerio. Ese hermano es un colaborador en la obra. Esa hermana es una fiel hermana en la obra. Ténganlo en cuenta, como lo decía el apóstol Pablo. Yo creo que lo hemos experimentado cercanamente en alguna ciudad. Cuando vemos a un hermano que se está bautizando o se ha bautizado hace poco, prontamente un año después, el hermano está involucrado en algún servicio. Años después vemos al hermano, ya sea si el Señor lo llamó a compartir la palabra, en el servicio físico, en cualquier ministerio, está involucrado en la obra, dando fruto. Qué bueno ver eso, hermanos. Y eso es bueno verlo, no solo en otro lugar, obviamente, primeramente aquí en nosotros, en nuestra iglesia local, pues la iglesia del Señor, la iglesia local. ¿Cómo empezó Marcos? No me duerman tan rápido. Un hermano atrás que tome apunte, el que se duerme no almuerza. Empezó mal, pero terminó ¿cómo? Bien. Porque cuando nos agarramos de la mano del Señor, no importa cómo sea nuestro inicio, hermanos, el Señor es misericordioso y Él siempre quiere darnos una oportunidad más. Y no solo es un Dios de segunda oportunidad, de miles de oportunidades. Quiere que nuestra vida tenga éxito, pero éxito en Él. Amén. Por último, encontramos otro hombre. El versículo 14, Alejandro el calderero me causó muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. De este hombre casi no se habla mucho. Alejandro calderero, una persona que trabajaba con artefactos de bronce, es lo más posible, como un orfebre, era el oficio de este hombre. Posiblemente es el que se menciona en Timoteo, en la primera carta a Timoteo 1:20. Casi no tenemos registros de este hombre, entonces les invito, ahí mismo, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. O sea, si juntamos estos dos pasajes y es la misma persona, es una persona que empezó mal y terminó mal. La escritura nos habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leerlo más bien, versículo 4. Primera a los Corintios 5, 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿A qué se está refiriendo este pasaje de 1 Corintios 5? Había un caso de inmoralidad dentro de la iglesia y no había sido juzgado. El punto de que un hombre le había quitado la madrastra, o sea, la madrastra de él vino a ser la mujer de él. Le quitó la mujer a su padre. Y la iglesia estaba ahí. No hacía nada, no decía nada. Entonces Pablo reprende este hecho y los pone en censura de una vez y los pone en disciplina, ponen en disciplina a este hombre.
Eso es lo que acabamos de leer aquí en 1 Corintios capítulo 5. Está sucediendo esto. Lo más probable, si deducimos que estos pasajes corresponden a este mismo Alejandro, es que este hombre fue colocado en disciplina por algún hecho. Pero él, ¿qué hizo? No se sometió, antes al contrario, dice aquí en la segunda carta, me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Terrible, ¿no? Un hombre que empezó mal y terminó mal. Que el Señor nos libre de un Alejandro en la iglesia. Bueno, si hay alguno que llama Alejandro, me disculpan. No, de un Alejandro de estos, ¿no? Todo el resto de los Alejandros, bienvenidos. Pero de una persona con un comportamiento como este, sería lo correcto. Así como el Diótrefes, ¿no? De allí de Tercera de Juan. Ese hombre que a los que predicaban, a los que se los impedía. Triste. ¿Cómo fue el término de ese hombre? Mal. Termina mal. Si uno empieza mal y no quiere cambiar, ¿cuál va a ser el resultado? Va a terminar mal. No hay otra. Pero el Señor nos ha mostrado, hermanos, que sí es posible, aun si empezamos mal, terminar bien. Y también es una realidad latente que podemos empezar bien, pero si descuidamos nuestra vida espiritual, terminamos mal como Demas. Pero qué bueno, hermanos, que tengamos el sentido de empezar como Lucas y terminar como Lucas. Pero ¿qué es lo que motivó a Lucas, a todas estas personas a permanecer? A Marcos. ¿Cuál fue el descuido de Demas y cuál fue el descuido de Alejandro? No mirar a Cristo Jesús como lo que es, como el Señor. Mire, ellos tuvieron en poco el valor del sacrificio de Cristo. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace que unas personas se mantuvieran y que otras se alejaran. Porque no valoraron al Señor. Porque todos escucharon la palabra de estos 4 personajes. ¿Sí o no? Lo más probable es que sí. Todos escucharon alguna vez al apóstol Pablo, algunos tal vez. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en estos personajes? Los que terminaron bien, que terminaron viendo a Cristo como su Señor. Hermano y amigo, no importa la lucha que usted tenga, no importa las fallas que usted tenga, no importa los defectos que usted tenga, el Señor los conoce más que las personas que están a nuestro lado. Pero lo importante es que nuestra vida se doblegue ante el Salvador, que vayamos y miramos a Cristo, que entendamos la grandeza de Él y que le digamos, Señor, aquí estoy. Sinceramente no puedo, pero con tu ayuda puedo terminar esta carrera. Le invito a que si no lo ha hecho, lo haga. Y a los que ya lo hicieron, que el Señor nos ayude para continuar esta carrera de manos de nuestro Salvador. Amén.